Muchas gracias también por su asistencia. Quería contarles un poco sobre este proceso. Ya llevamos aproximadamente 9, 10 años, más o menos, pensando en temas de relevancia para el desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas, y esto no habría sido posible sin la Facultad de Artes y su departamento de Artes Visuales. Y quería contarles también por qué es tan importante, porque cuando surgió el sótano en Pasto, que ha sido referente a nivel nacional, se pensó en ese espacio como investigación-creación, que a la par del desarrollo de los procesos creativos, generar procesos investigativos y desde varias aristas para el arte y para sus prácticas en la región, tanto para artistas emergentes como para artistas consolidados, como para colectivos. Y bueno, en ese caminar pues hemos tratado múltiples temas que tienen que ver con el arte, como las artes relacionales, arte y tecnología, de igual manera el arte político, bueno, arte y medio ambiente, temas muy actuales además. Y otra de las premisas que pensábamos cuando se construía toda esta alianza era justamente poder pensar en un diálogo global, no únicamente quedarnos en estas reflexiones locales de nuestros procesos, sino ponerlos a la par y en la mesa con pensadores internacionales, y de allí que nos han acompañado Argentina, México, Estados Unidos, España, desde Granada, España también, Guatemala, y esta vez entendiendo este tema tan importante que es el muralismo y cómo México ha aportado para Latinoamérica en estas reflexiones del arte público, del arte político, y también de ese trabajo desarrollado con comunidades y con grupos sociales que abanderan causas del pueblo, pues México es el pionero, de tal manera que tenemos a una autoridad para compartir con nosotros todo este recorrido de muchos años de investigación, de muchos años de acompañar también a sus comunidades en México, y también de proponer para Latinoamérica múltiples reflexiones. No nos pudo acompañar personalmente, que habríamos querido, pero entendemos también sus condiciones de salud, el viaje, pero sabemos que de corazón nos acompaña el maestro Ijar Serrano, quien dará la apertura para este seminario. Quiero contarles además que desde hace 2 años hemos venido dándole una pequeña transformación al seminario y a los procesos creativos. Desde hace 2 años hay una participación fuerte de los procesos que se están desarrollando desde los artistas en formación, los estudiantes y también los docentes, y han tenido una participación fuerte de diálogo en estos seminarios. Y por ello es tan importante, porque hoy justamente nos acompañará la corte colectiva, quien estará conversando con nosotros sobre esos procesos locales. Pero adicional a los locales, a los internacionales, pues tenemos también un panorama importante de desarrollo en el país, y en esta primera sesión de lo que será el Seminario Internacional sobre Estéticas, y de allí la palabra internacional, porque sí hemos tenido un aporte global en estas conversaciones, pues tenemos la posibilidad de contar con Mauricio Poveda Pineda, del colectivo Despierte, con una amplia experiencia en lo que fueron las marchas y toda esta gráfica que se dio alrededor de las marchas, las protestas en 2019 y demás. Bueno, sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida y también darle la bienvenida al maestro Ijar. Él estará hoy con nosotros presentándonos su conferencia Arte Público Mexicano para América. Quiero contarles un poco, pues creo que me quedaré corta, pero quiero contarles un poco que él es investigador del CENIVIAP INVA, es curador, autor y productor de innumerables textos de cultura, estética, arte, filosofía política, crítica de la economía política e historia moderna y contemporánea en diversos medios de México y en el extranjero. Entre sus publicaciones se cuentan las colectivas, resultados de seminarios a su cargo, como Arte Utopía en América Latina, Reels a Sequeiros, Frentes, Coaliciones y Talleres, Grupos Visuales en México en el siglo XX. Entre sus obras individuales, Semiótica del Imperialismo, Introducción al Neoliberalismo y la Praxis Estética, Dimensión Estética, Libertaria,
el CINEDEAP en 2014. Es además colaborador semanal del periódico Por Esto de Yucatán. Entre sus reconocimientos, pues múltiples, sobre todo se cuenta todo este apoyo que les ha brindado a los grupos y a las comunidades en su país y en el extranjero también. Maestro Alberto Híjar, ahora sí el escenario es suyo, le damos la palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación y será para nosotros muy grato poder tener esta conversación con usted. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por la generosa presentación. La época de la que parto es singularmente agitada. La década de los 20 y los 30, no solo en México, sino en América entera, estaba en efervescencia, no solo por el ascenso de las dictaduras en el Cono Sur, sino por el ascenso del fascismo, que daría lugar a una guerra mundial, pero que tenía expresiones culturales, con publicaciones, con manifiestos y con todo un afán de actualizar la producción cultural. El estridentismo se había convertido en un movimiento transnacional que influía en toda Europa, en América Latina, y con él los futurismos asombrosamente iban de Italia a la Unión Soviética, a Inglaterra, al centro de Europa, determinando una agitación que exaltaba la guerra, exaltaba la necesidad de construir, decían ellos, sujetos nuevos, aspectos nuevos, como dicen los 3 llamamientos a los plásticos de América, que Siqueiros firma en la revista Vida Americana, publicada en 1921 en Barcelona. Adhieren a este manifiesto un grupo numeroso de intelectuales y artistas que trabajaban en Europa, a donde, como sigue ocurriendo, eran enviados los bien portados con becas y con encargos para aprender de las maravillas europeas. El sumario de Vida Americana, los 14 puntos que dan lugar a esta revista que se anuncia semanal, aunque en realidad solo publicó unos cuantos números, es sumamente interesante porque empieza con los 3 llamamientos y sigue con los grandes diarios de América, lo que hace por la soberanía política de América Latina Association, es decir, el béisbol, deporte nacional de los Estados Unidos, para advertir que la cultura incluye también el deporte y todas las imágenes que genera. De modo que América está presente, lo mismo en esta importante revista que en el mural de la Plaza Art Center, en el que un equipo del que forma parte Siqueiros pinta un crucificado como un indígena pobre que está rodeado por los desastres del crecimiento del capitalismo. Esta referencia a América será una constante en proclamas y manifiestos
para advertir que América es un territorio en disputa, de manera que habría que hacer que el territorio tuviera una influencia decisiva de las izquierdas. Gerardo Murillo, el doctor Atl, que había estado en Europa, muy influido por el futurismo italiano, llegaba a México, levantaba literalmente en armas a la Academia de Artes Plásticas, llamada de San Carlos, para seguir homenajeando al pasado virreinal, y sobre esta base se organizaron brigadas que se incorporaron a los ejércitos revolucionarios. Atl fue secretario del general Obregón, Siqueiros se incorporaría al ejército de Occidente, Orozco era el responsable gráfico de la vanguardia de los ejércitos en Veracruz, también el general Obregón. Eso entonces hace del futurismo, del estudiantismo, movimientos de agitación más que cultural, de agitación política, que dan lugar a los 3 llamamientos a los plásticos de América de Siqueiros, en el que insiste en la necesidad de vivir nuestra maravillosa época dinámica, dice desde el primer punto, hasta repudiar al final los escritos de los poetas que reducen a espiritualidad abstracta lo que está ocurriendo en la cultura. Sujetos nuevos, aspectos nuevos, proclama Siqueiros, mientras experimenta materiales incorporando los de la industria actual, como lo había hecho en la Plaza Art Center al utilizar el cemento como concreto de cualquier construcción de aquella época y de las siguientes. De manera pues que sobre esta base crece un movimiento que tenía que ver, un movimiento cultural, con que en México la revolución de 1910 había incluido a las escuelas de arte, especialmente a San Carlos, algunos de los figuras artísticas que habían incorporado a los ejércitos o habían estado cercanos a ellos, tal como ocurrió con Siqueiros y con otros personajes, con Orozco, que sirvió en la revista La Vanguardia del ejército de Obregón. De manera que sobre esta base, América es una constante punto de reflexión orientado por las consecuencias de la Revolución Mexicana en el campo de la praxis estética y de la cultura muy amplia a la que dio lugar. Esto concreta proyectos colectivos, la que acabaría siendo Hemeroteca Nacional, alberga un mural muy curioso en el que hay una fila de personajes, en medio uno desnudo de frente con un cuerpo muy, muy atlético, mismo que inmediatamente fue censurado y fue vestido de negro para ocultar lo que la gente decente llama sus vergüenzas.
Esto dio lugar a continuar en una bóveda en el edificio de Junto, y ahí ya se experimentan las posibilidades de incluir figuras color en una bóveda. De esta manera crece el proyecto de la Escuela Nacional Preparatoria con un secretario de Educación que había sido secretario de Álvaro Obregón y que ocupaba la Secretaría de Educación Pública, desde donde orientó las necesidades de construcción de la nación con un proyecto cultural. José Vasconcelos fue entonces un promotor cultural ejemplar. Su libro fundamental, La raza cósmica, fue toda una proclama para América, exaltando las raíces indígenas, el mestizaje, como esa raza cósmica que transformaría al mundo. La derivación fascista de todo esto ocurrió hasta el ascenso del fascismo ya consolidado en los años 30, de manera que Vasconcelos pues aportó el impulso principal a los primeros murales en un edificio público, que fueron los realizados en la Escuela Nacional Preparatoria, donde aquí está el mural de la antigua hemeroteca. Ahí ven ese personaje todo de negro, que originalmente estuvo desnudo, rodeado de unas mujeres con manto largo. Las cúpulas de Javier Guerrero, un hijo de albañil que aportaría al muralismo la necesidad de saber de revoques, de aplanados, de materiales como el concreto, de todo lo que significaba el fundamento de albañilería para construir la pintura mural. Estos son los interiores de la Rectoría de la Hacienda de Chapingo, Escuela Nacional de Agricultura, en la que se desarrolló esto que el doctor Atl empezó como pintura en la bóveda del claustro de San Gregorio. Experimentó el Atl-Color, una revoltura de la pintura del color con cera, de manera que resultaba un empastado colorido de larga duración pictórica. Esto dio lugar a que lo aplicara en los muros, para mostrar la necesidad de experimentar nuevos soportes, nuevos materiales. El anfiteatro Bolívar fue encargado a Diego Rivera, recién regresado de Europa, y pues de todo lo que se le ocurre pintar a las musas, aunque incluye en el lado izquierdo de una conocida vedette que brillaba en los teatros de aquella época, Lupe Ribascacho, que aparece con su vestido típico mexicano y sus
al lado de esas musas en posición de elevación con todo y las aureolas que tienen las de la parte superior. En el lado derecho aparece con una peluca dorada en el extremo derecho, Nahui Olin, hija de un conocido personaje político que, a pesar de ser hija del general Mondragón, fue una agitadora cultural de tiempo completo, enamoradiza, constantemente, y con de Julio Antonio Mella, el dirigente comunista cubano que junto con ella influyó de manera determinante en la cultura de la época de toda América. Esto es de Fernando Leal, es una fiesta en Chalma, que es un lugar de culto donde hay un famoso Cristo, el famoso Señor de Chalma, para rendir homenaje a una fiesta popular en el muro principal de la escalera de la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí pueden ver ustedes pues la figura de un danzante, figura de características de las fiestas populares, cosa inusitada para aquellos tiempos en la que todo esto estaba destinado a la reducción temporal que duraba la fiesta. En el muro de enfrente retrata en el esquina derecha a Diego Rivera, a él mismo, Fernando Leal de ya no sé, ya Jean Charlotte, este francesito, le decían, que contribuyó notablemente a la África y al muralismo mexicano. Incorporan a este mural la influencia europea con estas lanzas características de Uccello, pero aplicadas ya a una batalla entre conquistadores e indígenas. Este es en la entrada lateral del antiguo colegio de San Ildefonso, después de Escuela Nacional Preparatoria. Alba de la Canal pinta ahí el arribo de las carabelas y esta cruz en diagonal que es pues la gran herencia que trae a la colonización española en América. En el muro de enfrente, esta Virgen de Guadalupe, pero con la rigidez de una escultura de piedra, escoltada por unas curiosas ángelas que son retratos de mujeres modernas, y abajo con figuras del pueblo mexicano, una maternidad del lado derecho y los ángeles necesarios para sostener la imagen más venerada en México. Orozco pinta en la Escuela Nacional Preparatoria y empieza esto que él mismo después llamaba la Madonna Botticelliana, anunciando que iba a reproducir figuras del arte europeo, cosa que solo ocurrió en esta pared de la preparatoria,
porque en las demás ya experimentó sus propias formas, la Trinidad revolucionaria, el obrero, el campesino, el revolucionario de potente musculatura, bandera roja en ristre, en la bóveda de la escalera, Cortés y la Malinche desnudos, lo cual fue un escándalo mayúsculo, pero era una manera de destacar el poder de estas figuras emblemáticas de la cultura nacional. Damas de la Caridad, en otro mural de Orozco, ahí se ve la línea de trabajo del fresco, no era muy cuidadoso técnicamente, de modo que pues trabajaba una parte de las figuras y después, sin lograr la unión con la parte que seguía, pues quedaba la línea divisoria, pero eran claras las figuras caricaturescas, resultado de toda la experiencia que él traía del periódico revolucionario La Vanguardia y de José Guadalupe Posada, esta figura venerada y que aparece en estas figuras grotescas. Esto ya es Guadalajara. Esta es la famosa trinchera de Orozco en la preparatoria, una obra maestra de trabajo de cuerpos y ruinas de manera muy elocuente y con fondo rojo. Siqueiros, mientras, lo único que se le ocurre es pintar una ángela en la bóveda del patio chico de la preparatoria, rodeada por caracoles que nada tienen que ver y por esa especie de hígados rojos flotantes que, bueno, no hallaba todavía qué hacer el joven Siqueiros, que pinta pues una especie de maternidad y el entierro de un obrero que es hasta donde llega sus afanes revolucionarios. Este es la escalera central, ahí está. Esto es ya la Secretaría de Educación Pública, la Escuela Industrial de Orizaba. Esto es interesante porque es la biblioteca de Guadalajara, donde pintan una cenefa en lo alto, pintores que incluyeron a Siqueiros, y en los extremos estas figuras alegóricas de campesinos con alusión a la siembra del maíz y al sol redondo y colorado, como decía la más famosa canción revolucionaria de la época, que cantaba Concha Michel. En Secretaría de Educación Pública, estas referencias al trabajo de los mineros, trabajo sumamente esforzado y explotado. De aquí ese minero que antes de entrar al socavón es expulsado para que no lleve nada que no sea lo que tiene que entregar al patrón. La maestra rural es un célebre pared de la Secretaría de Educación Pública. La firma audazmente puesta en noviembre de 1928 es la que firma con la hoz y el martillo en el Chapingo. Esto es un panel Jean Charlot
Este es interesante porque en el centro aparece Frida Kahlo repartiendo a los revolucionarios. En el extremo con ella de overol. Todo esto está en el patio chico de la Secretaría de Educación Pública. Atrás, la manta, tierra y libertad con la hoz revolucionaria. Y a la izquierda, un obrero con la bandera roja con la hoz del mar. Esos son los de la Secretaría de Educación Pública. La cena del capitalista, y hay otro de la cena de los pobres. Y todas estas referencias a lo que ocurría, esta maravilla de puertas talladas por Abraham Jiménez López, ayudado por su hijo, en la que pues talla estas figuras con esta esforzada manera de escribir lo que están diciendo los que no estarán, los que nos estarán siempre con el idiota. Estos son los malos, es decir, los ricos. Los buenos estarán siempre con Emiliano Zapata, y la firma, sin que falte la hoz, el martillo, las espigas, y la referencia a la tierra fecundada que está en el mural, digo, en el frente de Chapingo. Esta es de una lateral, que son una maravilla de trabajos que incorporan las ventanas del lugar. Aquí otra vez Tina Modotti de modelo. Como un trabajo de desnudos verdaderamente asombroso, como es eso que se elevan aire con todo y la voz y el martillo. Es una bella placa que pone Siqueiros y que que pone Diego Rivera en la capilla de Chapingo. Todos ya cayeron, ya todos los miles de hombres que todavía han de caer en la lucha por la tierra, para hacerla libre y que para fecundicarla a todos los hombres con el trabajo de sus propias manos. Tierra abonada con la sangre, los huesos, la carne y el pensamiento de los que supieron llegar al sacrificio. Dedican devotos el trabajo de esta obra los que hicieron Juan Rojano, Epigmenio Telles, albañiles en primer lugar, Ramón Alba Guadarrama, Máximo Pacheco y Pablo Higgins ayudantes, y Diego Rivera al final, pintor, octubre de 1927. Ahí el general Obregón con el ingeniero responsable de la construcción de Chapingo. Estas son aulas exteriores. Chapingo es una belleza de llamado Palacio de Cortés en Cuernavaca. Paisajes tropicales maravillosos. Esta es de Palacio Nacional con Quetzalcóatl, y en medio una profusión de retratos de toda la historia de México republicano. Ahí se puede distinguir arriba a Juárez, a Juan Álvarez de Sombrero, y del lado izquierdo a Calles y Obregón, y de arriba Tierra y Libertad, Zapata. Aquí algo que no puede faltar en esta
recorrido de la historia de México con la hazaña liberal de haber fusilado a el emperador Maximiliano, Miguel Miramón y Mejía. Aquí el obrero señalando el destino de México, igual que Morelos en la parte central, poco abajo, y las grandes figuras, incluyendo el emperador Agustín de Iturbide, por su destino infeliz. Esto es también de Palacio Nacional y significó un gran escándalo porque puso en el centro visual abajo, para que todo el mundo lo viera, las figuras de Hernán Cortés y Pedro de Alvarado que era pelirrojo, y pone a Hernán Cortés jorobado, sambo, con cara de idiota, cosa que provocó un escándalo internacional con la protesta de intelectuales españoles. Se descubrió que el burro del lado derecho era un retrato de algún conquistador, cosa que significó un gran escándalo. Este es también Palacio Nacional, con Marx señalando el futuro de la humanidad, el obrero agitando con la hoz y el martillo detrás de él, la represión con los soldados con máscaras contra gases, no puede faltar el obispo. Y esta es una parte fundamental del mural de Siqueiros en el Museo Nacional de Historia, antiguo castillo de Chapultepec. Claramente se ve a Marx, a Bakunin, a Kropotkin, los dirigentes anarquistas, y en medio de ellos a Ricardo Flores Magón, gran figura del anarquismo mexicano. Siqueiros insistió en que era necesario poner en un mural dedicado a la Revolución Mexicana el trabajo de los anarquistas, como también era necesario poner el trabajo del dictador Porfirio Díaz y las señoronas elegantísimas, sus señoras, de la misma manera que en alto contraste, pues todas las figuras revolucionarias. Esto ya es de Siqueiros, esta es la portada de Vida Americana, esto es una figura que hizo para la Chrysler, como lo acusó en una mesa redonda Antonio Rodríguez para que se burlara Siqueiros. Sí, yo pinté en la Chrysler, pero mi contrato fue con Automex y pinté una figura en relieve que me permitió experimentar la escultopintura. Ahora esta está ubicada en la Secretaría de Relaciones Exteriores frente a una fuente muy grande con muchos conitos de la autoridad de Vicente Rojo que dice que son volcanes. Este es el hospital el Sindicato Mexicano de Electricistas de Siqueiros, obra máxima del muralismo mexicano por incluir todas las posibilidades de representación. El portaaviones fue puesto por él porque andaba muy ocupado planeando el atentado contra Trotsky, mientras sus ayudantes se despachaban aquí, de manera que solo apareció al final este
maravilloso demagogo frente al Reichstag, es decir, al Parlamento alemán, con una flor de violeta en la mano para simular modestia. Es parte de este extraordinario mural. Esta es una parte central de él, en la que las figuras centrales que incluían niños víctimas de la guerra en España fueron sustituidas por gestión del sindicato de electricistas, uno de los más revolucionarios de aquellos tiempos, para pues quitarlos y volverlos este fuego que sale de esa especie de rostro de una máquina. El mural del Hospital de la Raza, de una gran bóveda de las que le hacía el arquitecto Ramírez Vázquez para que desarrollara estas maravillosas pinturas. Este es El eco del llanto, una primera pintura que hizo en Nueva York con pinturas sintéticas. Dice Carlos de Aragón que no es el eco del llanto, sino es el eco de la pintura. Dice, es la pintura por excelencia, esto que hizo Siqueiros en Nueva York. De la Asociación Nacional de Actores, del Hospital de Jesús Orozco, el diablo en la iglesia, en la mismísima nave de la iglesia del Hospital de Jesús. Este es en Tlatelolco, Cuauhtémoc contra el mito, es decir, enfrentando el centauro de la conquista. En la casa de Dudley Murphy, un rico culto de Estados Unidos, allí de calles de campesinos revolucionarios, y estos elementos propios de la Plaza Art Center. Allí se ve a este trabajador crucificado y arriba los revolucionarios y una serie de signos de lo que pasaba. Esto es la capilla de José Clemente Orozco en Guadalajara, las figuras de los conquistadores nunca mejor representados, y esta obra maestra que es El hombre en llamas en la cúpula central de la iglesia del Hospicio Cabañas. Laterales con Cortés, el centauro de la conquista, los curas, las figuras Cervantes, para reconocer las aportaciones de los españoles, el Greco con sus pinceles en mano, la rueda, y esta que es un hidalgo maravilloso en la escalera del Palacio Municipal, excepcional porque no es el hidalgo viejito piadoso y generoso, sino es el hidalgo incendiando a las masas como buen revolucionario que fue.